Aquel que hace poco hemos hecho a los Estados Unidos, con la ventaja de que ya estamos partiendo de una base de éxito logrado, tanto en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional como con los bancos de los Estados Unidos. José Alfredo Martínez de Oz fue el ministro de Economía elegido por la dictadura militar para llevar a cabo una profunda reforma económica que provocó un cambio radical en la distribución del ingreso. En 1975, por cada peso de riqueza que se producía, a los trabajadores les correspondía la mitad. Durante la gestión de Martínez de Oz, entre 1976 y 1981, ese porcentaje se redujo a una cuarta parte. A fines de 1975, la deuda externa argentina era de 7.875 millones de dólares. Cuando la dictadura militar se fue del poder, la deuda alcanzó los 45.087 millones de dólares. Paralelamente, la industria nacional se derrumbó gracias a una apertura comercial que provocó una avalancha de productos importados. Sin posibilidad de competir, 9.000 pequeños emprendimientos desaparecieron y 5.000 fábricas nacionales, muchas de ellas centenarias, quebraron. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Esta escena se desarrolla en las ruinas del cine que fue orgullo del pueblo del que vamos a hablar ahora. Porque a su modo, todo el pueblo también fue arruinado. La Emilia es un pueblo somnoliento de llanura, de casas bajas y unas 15 calles simétricas, recostado sobre el arroyo del Medio, en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe. Tiene 6.000 habitantes, pero en sus buenos tiempos supo tener casi 11.000. La Emilia, donde la calle principal es un primoroso bulevar que desemboca en el frente de una fábrica que ya está muerta. Nace en 1892 y tuvo una etapa de esplendor durante las dos preguerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y a la par del crecimiento de la Argentina fue el crecimiento del establecimiento textil. A Ricardo Primo, un día se le ocurrió que debería haber algo que explicase cómo la Emilia pasó de la gloria al ocaso. Porque convengamos que la fábrica textil fue fundada por los Córdoba, una familia de inmigrantes españoles, cuando en la comarca no había nada de nada. Pero creció, creció y creció hasta ocupar una superficie de 38.000 metros cuadrados y dar trabajo a casi 1.700 familias. Miles de toneladas de hilados, miles de toneladas de tela fueron exportadas a Europa y también a Estados Unidos. Y fue una empresa que a medida que se fue desarrollando siempre invirtió y fue ampliándose. ¿Usted se presenta como Gaitán de... ¿Cómo? Yo soy Gaitán de la Emilia, le digo. ¿A todo el mundo? A todo el mundo digo Gaitán de la Emilia. Héctor Gaitán trabajó durante 45 años en la fábrica. Él es un claro ejemplo de fidelidad y de movilidad social. Empecé a trabajar haciendo café. ¿Haciendo café? Haciendo café para el dueño de la fábrica. Después de tanto tiempo empezamos a liquidar el sueldo. Después de liquidar sueldo, terminé como jefe de expedición. ¿Sí? El pueblo tomó definitivamente el nombre de la fábrica
que pavimentó las calles, plantó los árboles, edificó las casas que cedió a los trabajadores que tampoco pagaban la corriente eléctrica. Siempre en estas telas algo de poliéster siempre había. Orlando Fiandecio todavía conserva algunas de las telas que elaboraba la fábrica. Está casado con una nieta de la familia fundadora y llegó a ser presidente de la Emilia entre 1972 y 1974. La Emilia fue una de las pocas fábricas que dio vacaciones y dio aguinaldo antes de que eso sucediera. Dio vacaciones y aguinaldo antes de que fuera ley. Acá estamos nosotros en la Emilia con humo, largando chimenea. Y esto acá está trabajando a full. Sí, trabajando a full. Era algo extraordinario. Contábamos con todo. La biblioteca que tenía. Peluquería para hombres, peluquería para damas. ¿Cómo te puedo decir? Era un paraíso en la República Argentina. En 1966, una inundación impiadosa hizo tambalear a la Emilia. La hirió, pero no la mató. Para eso faltaban 10 años. A partir de 1976, la política de Martínez de Oz produjo una entrada masiva de productos importados, los precios de los insumos se fueron por las nubes y se cortó toda ayuda crediticia a una empresa como esta que generaba fuente de trabajo. El 76 fue el golpe de gracia. A partir de ahí cuando entró todo lo importado. Podías competir con algo que venía de afuera a 2 mangos. ¿Plan ingenuo o premeditado? Y eso es obvio que fue premeditado. Acá había que hacer pedazo a la industria nacional. Isidoro Augusto Córdoba, nieto de los fundadores de la fábrica, piloteó como pudo la agonía de la empresa familiar desde 1974 hasta 1980, cuando fue decretada la quiebra. Isidoro Córdoba, ya en democracia, denunció ante la justicia el plan económico de Martínez de Oz y de la dictadura militar en un texto que llamó con una palabra demoledora y resonante: industricidio. Ahí descargaban. Ah, sí. Todavía quedan cosas, ¿eh? ¿Y algún vez? Héctor Gaitán, el vecino que de cafetero llegó a jefe, acepta volver a caminar por los polvorientos y ruinosos talleres textiles abandonados. Hacía rato que no venía. Sí, hace rato. Mucho tiempo ya. ¿Qué le produce venir a la fábrica? ¿Qué me dice usted? ¿Qué quiere que le diga? Uno se crió acá adentro. Y la fábrica no se salvó. Y el destino de sus trabajadores fue el destierro, la miseria y la desocupación. Todavía en pie, los inmensos galpones vacíos de la Emilia. Solo una muestra del destino de miles de industrias argentinas, víctimas de una política económica que de golpe nos dejó solo el doliente paisaje de chimeneas sin humo. Durante la dictadura hubo una sola verdad, y esa verdad estaba en manos de la Junta Militar. Almirante, a propósito de los derechos humanos, muchos países han atacado al país precisamente porque no han tenido debida información. La última vez en Japón formulé declaraciones a la BBC de Londres, en la cual desmentía acusaciones que se nos hacía de que acá se había matado a niños. Como ustedes ven, la campaña no solo es sumamente bien organizada, sino que toma acá temas que evidentemente son por demás delicados. El miedo de toda una sociedad dejó sin oposición al régimen. Apenas unas mujeres se animaron a levantar la voz ante periodistas extranjeros para hacer conocer la verdad al mundo. ¿Por qué no nos
dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Estas mujeres encarnaron la rebeldía ausente en el resto de la sociedad. El tiempo las habría de reconocer como un emblema sin fronteras. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿por qué no nos... Pelearon y gritaron cuando nadie se animaba a hacerlo. Por eso su búsqueda de la verdad y la justicia se constituyó en un símbolo que sobrevivió a la dictadura y siguió durante la democracia, atravesando todos los gobiernos. Desde entonces se convirtieron además en referentes para artistas extranjeros con sensibilidad social. Ellas danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, ellas danzan solas. La lucha se planteó hasta el aniquilamiento del enemigo. El aniquilamiento se logra por la persecución hasta que el enemigo no exista porque depuso sus armas o fue muerto. La explotación del éxito es la que asegura que el enemigo no vuelva a aparecer. Yo creo que no solo se creían, sino que actuaron total y absolutamente como en una guerra, pero contra un enemigo que no era como ellos lo describen. Alfredo Forti es el actual embajador argentino en Honduras. En febrero de 1977, cuando apenas tenía 16 años, fue bajado de un avión y secuestrado junto a sus hermanos y a su madre. ¿Qué edades tenían tus hermanos? Yo tenía 16, Mario Manuel tenía 13, Renato 12, Néstor 11 y Guillermo 8, más chico. ¿Y qué pasó el día de la partida? Llegamos a Ezeiza, mi madre, mis hermanos, con todas las, como te imaginarás, con todas las valijas y pertenencias de toda una familia que se muda. Abordamos el avión y unos 10 minutos antes de partir se llama por el parlante a Alfredo Forti, que es el nombre de mi padre también, y me preguntan por mi padre, le digo que no está. ¿Con quién estás? Me dicen, estamos con mi madre. Bueno, llámala a tu mamá. Ahí la llaman a mi madre y le informan de que no podíamos viajar, que había un problema de documentación, que debíamos quedar. Y así fue, digamos, que prácticamente por la fuerza nos bajan del avión y nos entregan a 2 autos, que todos de civil y armados, que cargan nuestras pertenencias. Nos dividen a mi madre y a mí en un auto, a mis 4 hermanos más chicos en otro. ¿Cómo reaccionaron tus hermanos cuando fueron separados de tu mamá? Al principio, muy asustados, llegamos a un lugar descampado, se paran los 2 autos y uno de los hombres del auto que venía atrás trae a mi hermano más chico llorando y le dice: señora, tome, este chico no lo podemos parar, está gritando mucho. Llévelo usted y que conste que estamos actuando lo más humanamente posible, dijo. Y luego de lo cual procedieron a vendarnos a todos en la cabeza, atarnos, incluido mi hermano más chico de 8 años, y seguimos dando vuelta a alta velocidad hasta que terminamos en un lugar que era un centro clandestino de detención, donde nos tuvieron 7 días desaparecidos. El caso de su familia figura en los cuadernos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resguardados en Washington. ¿Cómo fueron esos 7 días? Me imagino en la mente de un grupo de chicos de esa edad lo que pudo haber causado el desconcierto. No estaban presos. Exacto. Mira, fueron muy duros, muy... Yo diría que la sensación más fuerte que teníamos
era la angustia de pensar cómo mi padre, mi hermana, mi abuela, nuestros seres queridos estarían sufriendo pensando a dónde estábamos que no había pasado a nosotros. Su padre había viajado un mes antes a Venezuela y los estaba esperando ahí. En un momento uno de tus hermanos llorando dijo, nos van a matar a todos. Sí. Guillermo, más chico, cuando estaba con mamá, dijo, nos van a matar, obviamente porque veía hombres armados en lo que estaba sucediendo. Entonces la misma persona que había dicho que estaba actuando humanamente le dijo, señora, ¿por qué sabe tanto su hijo? Por algo debe ser. ¿Por qué sabe tanto? ¿Por qué sabe tanto? A la 7ª noche vienen nuevamente, nos vendan, nos atan por atrás, nos suben en 2 autos, pero esta vez a los 5 hermanos en uno y a mi madre en otro. Salimos todos juntos y nos dejan a unas 3-4 cuadras en el medio de la calle a las 12 de la noche, vendados y atados en una vereda con una sábana encima nuestro. Y cuando nos dejan en la vereda, el que fungía de jefe de grupo me dice a mí, ¿quién es el mayor? Pregunta tocando la sábana. Digo yo, tomá, dice, te estoy dando los documentos, a tu mamá le estamos llevando a Tucumán y va a estar de vuelta en unos 5 días. ¿No pudiste despedirte de tu mamá? No nos pudimos despedir. Las presiones internacionales hicieron que, después de muchas gestiones, les dieran nuevos boletos y pasaportes. Así, los hermanos pudieron volar a Venezuela a encontrarse con su padre. Imagínate, estaban completamente desamparados, desesperados con todo lo que le había sucedido a ellos. Le habían llevado, lo habían separado de su madre, que no la vieron más. ¿Le hacían preguntas, doctor? Lógico. ¿Qué le preguntaban? Claro, y cuándo viene, cuándo la vamos a recuperar, cuándo estará con nosotros. Alfredo Forti padre se quedó desde entonces en Venezuela. Guillermo y Néstor, los hijos más chicos, también se radicaron en ese país. Lo mismo hicieron Mario y Renato, los otros 2 varones. La única hermana mujer, Silvana, se fue a vivir primero a México, luego a Canadá. Crecimos estrepitosamente, maduramos, comprendimos. Así fue nuestra infancia. Linda para mí hasta los 10 años y después no tuve más. Cuando te sacan de un país a los 10 años y te llevan a otro país y haces tu primaria, tu secundaria, haces tu familia, me considero de nacimiento argentino, pero me pusieron aquí por cuestiones del destino y soy de aquí. Las consecuencias fueron durante muchos años un rechazo a todo lo que sea de Argentina. Las consecuencias fueron modificaciones en nuestras propias direcciones de hacia dónde íbamos en la vida. Las consecuencias fueron y serán de tener que convivir toda la vida con un fuerte dolor que no tiene solución. Las cicatrices del alma no se cierran nunca. Las cicatrices del dolor del corazón, cuando está herido, tampoco se cierran. De acuerdo a la CONADEP, en el país llegaron a funcionar 550 campos clandestinos de detención. El número de detenidos desaparecidos alcanza, según la Secretaría de Derechos Humanos,
las 20.000 personas. Para la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales, la cifra llega a 30.000. Cuando hablamos de ausencia no hablamos de que ninguno de ustedes ni de muchos otros chicos no tienen a sus padres, sino que están desaparecidos, sino también, pero que además no buscan a los hermanos, por ejemplo, ¿no? Vos sabés que tenés un hermano o hermana. Yo sé que tengo un hermano o hermana que está viviendo una mentira y lo estamos buscando, y eso es lo que nos queda a nosotros, buscarlo, encontrarlo para poder construir a partir de eso. ¿Vos sabés dónde naciste, Manu? No sé exactamente dónde nací. En estos 6 años he reconstruido mucho, porque si nosotros no tenemos claro dónde venimos, es muy difícil avanzar hacia adelante. Y a vos te buscaron, Manuel, y te encontraron, y se sumó toda una historia y una verdad revelada. Sí, hace poco me enteré que mi mamá hablaba con la Z. Y para mí es como, me sirve mucho porque yo me la imagino y puedo imaginarme eso, ese plus, le meto eso ahora, que también, que hablaba con la Z, ¿no? Y si no, muchas veces por ahí la imagen física tiene que ver con el relato de otros, porque hay muy pocas fotos, casi no quedó nada de eso. Tengo como siempre la esperanza de verlos en movimiento. ¿Y cómo se hace para no vivir lleno de rencor? Yo no quiero que esta historia además me sume ni rencor ni odio. Nosotros, siendo padres, los que somos padres, tenemos la oportunidad de que esta generación, la de los nietos de los desaparecidos, crezcan con la verdad desde siempre, ¿no? Algo que, en mi caso, me enteré a los 19 años de una parte y después de 10 años todavía me estoy enterando verdades. Yo tengo la oportunidad de que mi hija sepa desde siempre qué pasó. ¿Qué momentos te conmueven más de este tiempo de la vida, 30 años después de mi vida? De la dictadura, sí. Bueno, me conmovió mucho entrar a mi casamiento del brazo de mi tío, por ejemplo, y no de mi papá. Y siento que va a ser muy difícil el momento de mi embarazo, del bebé y de mi mamá que no está. Eso creo que son, más allá de la adolescencia que la pasé mal, me parece que son los dos momentos más fuertes de mi vida donde voy a sentir la ausencia, pero tremendamente, tremendamente. Eso. Y todos los días los necesito, todos los días. Yo sigo siendo su hija. Y nada. Pasaron 30 años. ...30 años y millones de cicatrices sin distinción de generaciones. Hoy el golpe dejó a su máximo responsable en su prisión domiciliaria del barrio de Belgrano. Dejó dolor, miedo, resentimiento y heridas que cada tanto vuelven a sangrar. Pero por sobre todo, el golpe dejó vidas, muertes e historias que llevan consigo la obligación de perpetuar la memoria. La vida es como un camino hasta el verano. Luz, la primavera me dice, está llegando. Luz, el calor que quema el alma y la vuelve canto, y en tus calles florece mi primavera. Luz, por más que la distancia que a veces duele me cause pena, la pachus en primavera, feliz mi alma llega.
Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.